Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media. Y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Entonces, Luis, Eliseo, internacionales, tú sabes que el 27 de enero se celebra el Día del Holocausto, la conmemoración del Holocausto, y se celebró con un evento, un tiroteo en una sinagoga. Se celebró porque fuerzas, todavía no se sabe bien si eran palestinos, Hamas, o árabes. No está bien definido la autoría de ese atentado en una sinagoga. Vamos a decir un término que le cabría a cualquiera: terroristas. Los terroristas. Sí. Pero fíjate lo que pasa, Eliseo. Hace 2 semanas atrás, el nuevo ministro de Seguridad Nacional de Israel hizo una cosa que desde hace décadas no se hacía, que era visitar la explanada de las mezquitas en Israel. Ustedes saben que en Israel hay una zona donde las 3 religiones más grandes del mundo conviven. Influyen. Y están ahí, conviven, y ha habido un acuerdo toda la vida de decir, los cristianos que vengan a ver la tumba, los musulmanes que vengan a las mezquitas, los judíos que vengan al muro de las lamentaciones, toda una zona relativamente cerca, en donde conviven, hay un acuerdo de no agresión, en donde todos viven ahí, todos. Entonces hay una zona específica que es la explanada de las mezquitas, en donde tradicionalmente solo entran allí los musulmanes que van a la mezquita a orar, ¿verdad? Y entonces se ha restringido y hay una especie de acuerdo tácito, de decir, no, para allá yo no entro, para allá tú no entras. Entonces, ¿qué hizo el ministro de Seguridad Nacional de Israel? Que él fue y anunció que iba para ese sitio y que nadie puede impedir ni le puede restar importancia al régimen israelí, una demostración de fuerza. Entonces, Ben-Gvir fue un ministro que sale de estas elecciones pasadas de ultraderecha, que lo comentamos incluso, la fuerza con la que está tomando la ultraderecha y el auge, el auge extremo. Del extremo y de la teocracia, porque son todos ortodoxos, son gente que no son como los anteriores. Son más radicales. Son más radicales, pero en las elecciones pasadas en Israel ganaron muchas fichas de muchos líderes ortodoxos, ultraderecha, que además anunciaron que iban a ser más fuertes. Por eso Netanyahu es primer ministro otra vez. Eso se inscribe en el mismo discurso que ha estado en los países desarrollados. En los países que lo hemos comentado también. Que la paradoja es que se da en sociedades desarrolladas. Se están dando en esas sociedades. Y entonces por eso te digo, son terroristas, sí, pero tú tienes 2 semanas con un hecho como ese. Y tiene que puede ser interpretado como una provocación. 3 días antes también una inclusión, una penetración de fuerzas israelíes en Jenin, en un área que tiene cierta independencia, está controlada por los palestinos, la autoridad palestina, que es parte de Israel, pero que está cedido el control relativamente en Cisjordania, o sea, en el West Bank. Pero hubo una incursión militar en donde salieron 9 muertos de las fuerzas israelíes. Eso estamos hablando de 3 días atrás. Sí. Entonces, los muertos de este tiroteo de la sinagoga, que son 7 muertos, son más importantes que los 9
de esa incursión militar israelí. Bueno. ¿Entiendes? Entonces, la banalidad del mal. Ahí es que está el problema. Hannah Arendt. Exactamente. Entonces, ¿que son terroristas? Bueno, sí, hubo una provocación, sí. No hay, sin lugar a dudas son terroristas, pero fíjate cómo la prensa los maneja de manera diferente. Y yo ayer terminé de ver la serie Fauda, la nueva temporada, excelente serie. La tengo para empezarla. Excelente serie porque representa muy bien la relación entre Israel y esos territorios de ocupados, pero bajo el control de Israel, pero con cierta autonomía, y cómo ellos... Una serie muy fuerte, porque ahí la vida no vale nada, ahí matan a alguien por gusto, pero refleja muy bien el espíritu de lo que un israelí entiende, a lo que ha llegado el israelí a pensar que puede hacer y que está bien que haga. Yo les recomiendo que vean esa serie porque resulta que ayer sucedió eso mismo, una incursión en Jenin bajo las mismas condiciones que la serie, porque la serie se da en Jenin, en esa misma área, y cuando leí la noticia me imaginé lo que estaba pasando en la serie. Hay otra serie muy buena, pero que se sale un poco de los territorios, Teherán también, sí. Excelente. Muy buena, yo la vi. Cómo trabajan los servicios de inteligencia. Y aquí el tema de ese tiroteo que está en la portada de todos los diarios internacionales, del atentado, un tiroteo en la sinagoga con 7 muertos y que todo el mundo lamenta, me hace pensar en la vida humana. El valor de la vida humana depende de la nacionalidad. Por supuesto. ¿Tú sabes cuántos muertos van en Etiopía? 500,000 de muertos en la guerra interna que tiene Etiopía ahora mismo. ¿No te va a llamar lejos? 500,000 de muertos. ¿Tú te quieres ir cerca de eso? Haití. Haití. Los Estados Unidos, en su propio patio, tienen un tema, con un conflicto con un país que está en llamas. Sí. Y la portavoz de la Casa Blanca, que es de origen haitiano, por cierto, sí. Pues la ponen a ella a decirlo. Sí. Mira para que tú veas todo lo que el manejo, ¿no? Que se da en esto. En la Casa Blanca ponen a esa persona que es una nacional de allá porque sus papás son de origen. Son de origen. A decir que ya los Estados Unidos hizo todo lo que iba a poder hacer. Lo que podía hacer por el momento. Esos no son importantes. No, esos claro que no. Y esa situación... No, los ucranianos son más importantes. Los ucranianos son más importantes que al momento, si en Etiopía va 500,000 de muertos, aquí van 137,000. Lo más que llegan es a 150. Sí. Los muertos. Sí, pero entonces hay que mandarle armas para que se sigan matando. Sí. Y ya se hizo la próxima escalada de la autorización de envío de tanques. Muy a pesar de Alemania, que tuvo que ya decidir que sí, se van a llevar. Ahora, yo quisiera tanques. Que alguien me explique, quien sea, algún experto en política exterior o en política, algún experto en política alemana, o sea, ¿cuál es la lógica de los alemanes? No. O sea, ¿cuál es la lógica Están atrapados. De acción? Sí, pero atrapados, pero me recuerda el discurso de Malcolm X. Decía, estamos atrapados, doblemente atrapados, triplemente atrapados. Y cada vez que alguien nos propone una solución es otra trampa. Sí, entonces eso está en The Ballot or the Bullet, el discurso muy famoso de Malcolm X. Entonces, o sea, yo veo que cada vez que los alemanes dan un paso, es en dirección exactamente opuesta hacia donde deben ir. Hacia donde deben ir, pero tú tienes que tomar en cuenta que los resultados de este conflicto en Europa, en Ucrania, está dándole mayores beneficios económicos a Rusia y mayores beneficios económicos a los Estados Unidos. Claro, son los grandes ganadores. Son los grandes ganadores de este conflicto. No, y actores que se han beneficiado, como Turquía, que están los terceros beneficiados. Irán. India.
que por romper un poco con China, son los grandes. ¿Tú sabes quién se ha beneficiado mucho? Los griegos, porque son los que proveen todo el transporte del petróleo ruso. Sí, los barcos. O sea, los barcos. Sí. Es una cuestión, y como hemos dicho muchas veces, están aflorando una serie de conflictos que estaban ahí. Se ve que sea un status quo, tú sabes, para manejarse, pero, por ejemplo, los polacos están reclamando su trozo de Ucrania. Sí. Pero acá nosotros somos los que estamos en la línea y no nos van a dar nada. Sí. O sea, a nosotros hay que darnos. Claro. O sea, son reivindicaciones que muchos de esos países consideran históricas, porque nosotros tenemos una visión de que esos países, los países europeos sobre todo, son estructuras monolíticas, donde hay un tema de homogeneidad. No. Y eso no es así. No. Claro. Eso no es así. Ahí hay fronteras de esas que fueron hechas de una manera dudosa. Sí. Ahí hay gente que está conviviendo en un mismo territorio, pero en contra de su voluntad. Sí. Y me refiero, por ejemplo, a lo que sucede en la región de los Balcanes. De los Balcanes, que está a punto de los Balcanes, donde ya hubo una guerra. Sí, que ya... Dos guerras. Que ya hay tensiones entre las repúblicas. Entonces, nosotros, pero sí, eso está bien ya ahí. Serbia. Claro, pero es como tú dices, el control de la narrativa. Pero así como tú mencionaste Etiopía, yo te puedo mencionar Mali, te puedo mencionar Sudán, que son sitios donde hace rato que se están matando decenas de miles de personas y no pasa nada. No pasa nada. Occidente lo que ha hecho, al contrario, sacar su personal de ahí, dejarlo que se maten y venderle armas. E invisibilizan el hecho. Claro. Ante la opinión internacional. Ya nadie sabe lo que pasa ahí. Sí. Y los conflictos que no conviene, porque hacen daño a la narrativa. Por ejemplo, el tema... Hace mucho que tú no oyes hablar de Siria. Sí. ¿Ya se resolvió el problema? No. Ahora que está ahí en su buena. No, tampoco. Claro, ya de eso no habla nadie. Igual que tampoco se habla, por ejemplo, del conflicto que hay en Marruecos con el Frente Polisario. Ni Afganistán. Nada de eso. De Afganistán, ya nada, todo de Ucrania. O sea, el bombardeo mediático ahora es Ucrania. Es el conflicto por excelencia. Entonces, la verdad es que, claro, uno no puede obligar a que digan lo que uno quiera, pero lo que sí hay que hacer es tener mucho cuidado cuando uno lee una noticia. Exacto, que hay que ponerla con mucha crítica, porque tú no sabes lo que están diciendo y tú no sabes cuál es la realidad. Si tú no comparas fuentes, fácilmente te alienas, te quedas en una sola. Claro. En una sola línea. ¿Tú sabes dónde se está dando mucho eso? En Perú. Sí. El conflicto peruano. Ya hay que empezar a llamarlo así. Sí, ya hay problemas. Ya cerraron el Cusco, el aeropuerto del Cusco, ya los turistas no pueden ir al Cusco. No, ya introdujeron en el Congreso una moción de vacancia para Dina Boluarte. Sí, otra vez. O sea, que no necesariamente vaya a prosperar, pero ya se está hablando de eso. Entonces, los medios de comunicación están haciendo un trabajo ahí bastante cuestionable. Entonces, indígenas toman, protestan en Lima. O sea, y no son peruanos. Sí. Pero hay una necesidad de levantar el asunto de la diferencia. Me recuerda el problema que está sucediendo ahora con la brutalidad policial, con que en Memphis, Tyre Nichols. Sí, pero Tyre Nichols dice brutalidad policial 3 días, hablando de la brutalidad policial, y resulta que los 5 policías eran negros. Son afroamericanos. Claro, pero por eso están suspendidos, por eso le están haciendo un juicio. Los 5 policías y la jefa de la policía, todos son afroamericanos. Exactamente, pero porque eso sirve de promoción. Pero salió ayer porque 5 días antes comenzaron a hablar de brutalidad policial. Exacto, y de odio racial y todo eso.
cuando salen ahora suspendidos todos eran afroamericanos. Por supuesto, porque ese caso sirve de ejemplo. Eso sostiene la narrativa de la brutalidad policial, porque la saca del contexto racial. Dice, mira, no solo los policías blancos. Pero primero lo explotan, claro, y después sacan. Dice, no solo son los policías blancos, mira, aquí hay policías afroamericanos que matan afroamericanos. Sí. O sea, porque el tema no es combatir la brutalidad policial. En Estados Unidos, de hecho, hay unas estadísticas donde el año pasado esos casos aumentaron. Sí. Y se descubrió un subregistro. Un subregistro, sí. De casos donde hay policías envueltos. Y eso trasciende, puede ser, yo no descarto el componente racial porque existe. Sí, sí. Pero no solamente es por eso. Estamos hablando de que es un país con más de 300 millones de armas de fuego. Sí. En manos de civil. Sí, sí. Donde el policía tiene que estar entrenado. El policía tiene que estar entrenado para matar. Sí. Porque él no sabe con qué le va a salir el otro. Sí, sí. Eso es parte. Es un estado de guerra. Parte de las características humanas desarrolladas por genética. Por supuesto. Tienen que desarrollar unas habilidades. No, pero no es que para defender. Para que una policía sea efectiva en cualquier parte de Estados Unidos, tiene que poder matar. Sí. Porque el ciudadano tiene poder de fuego en su mano. Siempre. Todo el tiempo y sin límite. Sí. O sea, bueno, que no es una ametralladora que tú puedas matar 50. Son unos límites bastante. Sí, sí, y además manejados. Claro. No, pero tú puedes tener granadas, tú puedes tener armas de toda clase. Lo único que tienes que registrar. Y muchas. Todas las que quieras. Entonces el policía con esa amenaza que se va a enfrentar. Cuando paran a un conductor, él tiene que ir preparado para que el otro, para neutralizarlo antes de que pueda hacer algo. Sí, sí. No, pero y se maneja la narrativa. Por ejemplo, eso fue en Memphis, donde mataron a Martin Luther King. Exactamente. Pero sale a colación Martin Luther King en un contexto que no tiene nada que ver con Martin Luther King. No, claro. Pero lo sacan. Claro, pero ¿quién maneja esa narrativa? Los anti-Martin Luther King. Sí. Porque mira, los negros son violentos. O sea, ¿dónde está? Hace tiempo, ¿hace cuánto que tú no oyes a Black Lives Matter hablando? No, ya desapareció. Eso era para Trump. Exactamente. ¿No? Y ahora, para ir cerrando este segmento, Mike Pence tiene documentos clasificados. También. ¿Y entonces? Y Biden y Mike Pence. No, es todo el mundo. Todo el mundo. Ahora abrieron una puerta con Trump. Persiguiendo a Trump. Persiguiendo a Trump que ahora no pueden cerrar. Exactamente. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer con esa? Bueno, hay que aplicarle lo mismo. Exacto. Ahora hay que desconsiderarlo también. A Mike Pence, a Biden, que tiene documentos. Entonces, es preocupante. Sí, sí. Cuando democracias tan grandes, por ejemplo, y son democracias, Brasil, por ejemplo. Uh-huh. O sea, cuando tú ves que las elecciones se deciden así, que pasa lo que pasó y que la respuesta que dé el Estado es agarrar, meter a todo el mundo preso y a acusar a Bolsonaro y aplicarle, porque, óyeme, Bolsonaro sacó muchos votos. El resultado fue muy cerrado. Hay que neutralizarlo porque en 4 años puso una amenaza electoral. Sí. Hay que trancarlo. Sí. Tú sabes, aplicarle lo mismo que le aplicó al otro. ¿Por qué? Porque, como tú dices, abrieron una puerta que ahora es difícil de cerrar. Y se va a usar de los dos lados. Exacto, lo que tú hiciste te lo van a hacer a ti ahora. Así. Y eso debilita las democracias. ¿Por qué? Porque el afán de aferrarse al poder, nada más para que no me hagan eso, va a ser mucho mayor. Sí, sí. Va a ser mucho mayor. Si antes como dice Michael Sandel en su libro, la tiranía de mérito. Uh-huh. Si antes no había nada para el segundo lugar, sí, y por eso la gente tenía esa aversión a perder. Imagínate ahora, cuando además de que no hay nada para el segundo lugar, lo que hay es ataque y de consideración tuya, de tu familia. Imagínate tú cómo la gente se va a aferrar al poder. Al poder, si se fanatiza más. Sí, claro, porque no hay límite. O sea, no hay límite. Tú no vales nada. Además de que perdiste, no vales nada. Te van a desconsiderar también. Así es. Si eso es así. Bueno. Pero bueno, vámonos a nuestra pausa que ya tenemos a nuestro invitado en el círculo de espera. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.